tardes a todos los presentes. Le damos la bienvenida al segundo capítulo de Abogado Robert Responde. Esta vez se nos suma a nuestro panel un nuevo integrante. Él es un abogado experto en materia civil con un doctorado. Le damos una fuerte y cálida bienvenida al abogado Juan Mundaca Ramírez y a nuestro queridísimo abogado Robert, acompañándolo como siempre todas las tardes. El día de hoy tenemos varios temas que tratar, en los cuales se hablarán qué es un contrato y contratos como el de comodato y mutuo, y por último, qué son las cláusulas abusivas en un contrato. Todo esto se relacionará con casos jurisprudenciales respecto al tema a tratar. Para empezar, ¿cuáles de los dos abogados presentes que tenemos hoy nos podría explicar qué es un contrato y cuáles son sus clasificaciones, para que así las personas que están viendo el programa puedan entender de mejor manera el tema a tratar? ¿Abogados? En lo personal, cantaría a mí empezar hablando y dar el espacio, y con ello, para entender el concepto de contrato, debemos dirigirnos específicamente a nuestro Código Civil, que nos entrega una definición legal en su artículo 1438. Me gustaría leerlo textual, aprovechando que tengo el código, y dice: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Esta definición se ha prestado para tal confusión que es criticada por gran parte de la doctrina nacional, puesto que la convención es el género y el contrato una especie de convención. Recordemos que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Así, por ejemplo, la resiliación o mutuo disenso, el pago y la tradición son actos bilaterales o convencionales, pero no son contratos, porque extinguen y transfieren derechos y obligaciones, pero estos no los crean. Bueno, una vez comprendido el concepto de contrato por el abogado Robert, me queda hacer una pregunta al abogado Juan. ¿Existen clasificaciones o formas de contratos? Sí, dentro de los contratos existen clasificaciones y subclasificaciones, como por ejemplo, está el contrato de arrendamiento, de promesa, de permuta, de adhesión, de compraventa, contratos reales, etc. Dentro de los contratos reales podemos encontrar el comodato, el mutuo y el depósito. Este tipo de contratos se perfeccionan con la entrega de la cosa, que es objeto del contrato, ¿sí? Sin embargo, existe un préstamo de uso y préstamo de consumo. El préstamo es el que una de las partes entrega una cosa a la otra, confiriéndole el derecho a servirse de ella, sea que no se altere su sustancia o se destruya o perezca en el uso, debiendo restituirse en el primer caso la misma cosa y en el segundo una similar. Ahora bien, responder la pregunta, ¿qué es un comodato? Podríamos decir que es un contrato en que las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, ya sea un bien mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato no se perfecciona sino con la tradición de la cosa, obviamente. Pero no solamente existe este tipo de contrato, sino que también podemos encontrar al mutuo, que es un acuerdo en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. En este caso, debe entenderse por cosas fungibles, no las que define, por ejemplo, el artículo 575, sino que confunde las fungibles con las consumibles, sino que aquellas que, por presentar entre sí una igualdad de hecho, se consideran como igual poder liberatorio. Por ejemplo, al momento de prestar cierta cantidad de dinero a otra persona, ésta debe restituirle la misma cantidad, pero puede pagar con otra que tenga el mismo poder liberatorio. Me dieron 5.000 pesos y pagué con 2 billetes de 2.000 y uno de 1.000 pesos. Abogados, ¿nos podrían entregar una mayor información acerca del mutuo, una definición y sus características esenciales, así los espectadores en sus casas comprenden de mejor manera el tema? ¿Quién podría ser de los dos? ¿Qué nos podría explicar? ¿Tiene clasificación, características? Yo, señorita, no tengo problema. Muy bien, Y claro, Robert.
Para empezar a hablar del mutuo, debemos identificar primero que nada a las partes intervinientes dentro de este contrato. Primero nos encontramos con el mutuo. ¿Quién es el mutuo? Es quien entrega a otro una determinada cantidad de cosas fungibles o reemplazables. Luego también encontramos al mutuario, que es quien recibe las cosas fungibles, obligándose también a su restitución, y otras tantas de igual género, calidad también. Luego, el primero debe ser capaz de enajenar y el dueño de las cosas de las cuales va a prestar. Y el segundo debe ser capaz de obligarse, si no lo fuere, el contrato sería nulo. Ahora bien, dentro del mutuo también nos encontramos con distintas características que posee este. Paso a decir algunas. Primero tenemos que decir que es un contrato real. ¿Qué significa que sea un contrato real? Significa que se perfecciona con la tradición de la cosa. Luego también nos encontramos que es un contrato unilateral. Y es unilateral porque solamente se obliga al mutuario a devolver a otras tantas cosas del mismo género, calidad de las que ha recibido por el préstamo. También es un contrato principal porque subsiste por sí mismo. Es un contrato naturalmente gratuito, suele ser oneroso cuando se estipula expresamente que el mutuario deba pagar intereses sobre la cosa prestada. También debe ser un título traslaticio de dominio, y debe ser traslaticio de dominio porque naturalmente sirve para transferirlo. Así el mutuante se desprende del dominio haciéndose dueño de la cosa del mutuario. Bueno, abogado, Juan, con respecto a lo anterior mencionado por el abogado Robert, ¿existe alguna discusión doctrinaria en cuanto al tema del mutuo? La verdad es que sí, podemos ver que sí existe una discusión doctrinaria al respecto, ya que según algunos autores, el Código Civil utiliza erradamente el término tradición, puesto que la tradición importa la transferencia del dominio de la cosa, ¿sí? Y no todos los contratos reales transfieren el dominio de la cosa. Por ejemplo, el contrato de comodato, el comodatario no se hace dueño de la cosa. Al respecto, otros autores mencionan que la práctica bancaria ha derivado a que los mutuos o préstamos bancarios hayan ido perdiendo la característica de ser un contrato real propiamente tal, pasando incluso a poder ser considerado como un contrato consensual. Esto debido a que la entrega de la suma de dinero se efectúa o transcurrido un tiempo al de acuerdo al que las partes o bien no es entregada al mutuario, sino que a otra persona distinta por encargo del mismo deudor. Entonces, abogado Juan, con motivo de lo anterior, efectivamente el contrato de mutuo debe perfeccionarse con la entrega de dinero o de las cosas fungibles, o sería más adecuado reglamentarlo a un contrato consensual, bilateral. ¿Qué opina usted respecto a eso? A ver, se sigue una línea argumentativa en que critica al sistema chileno del mutuo, por el cual apoyan la afirmación, que no parece justificado privar de eficacia al consentimiento cuando no va acompañado de la entrega. El hecho que el mutuante pueda obligarse con anterioridad a la tradición mediante un contrato previo y solemne de la promesa de mutuo. A aceptar el consentimiento y la bilateralidad del mutuo significaría una economía de contratos, ¿sí? En lugar de una promesa y de que un subsiguiente contrato definitivo se celebraría un contrato consensual de mutuo en virtud del cual el mutuante se obligaría a dar y al mutuante a restituir, haciendo la salvedad de que desde el punto de vista de la prueba siempre sería prudente otorgarlo por escrito. Algo similar a lo dispuesto en el artículo 805 del Código de Comercio, en el sentido de permitir al mutuario que hubiere firmado un pagaré o recibo, confesándose deudor de una cantidad de dinero o mercaderías a probar que aquellas que no le fueron entregadas, pese a la discusión anterior, se desprende como característica fundamental del contrato su carácter real. Y quedaría claro, según lo dispuesto en los artículos 2196
y en especial el artículo 2197, que no se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, así lo ha mencionado la jurisprudencia. Importa la entrega del dinero y por lo tanto perfecciona el mutuo la circunstancia de que el deudor se dé por recibido de él mediante la cancelación hecha por el mutuante de igual cantidad que la deuda como fiador. Muchas gracias, abogado, por todo lo que nos ha expuesto. Ahora bien, por medio de una jurisprudencia, en esta misma línea expondremos el caso de don Cristian Vega, de la ciudad de Antofagasta, en la cual, cuenta un problema referente al inmueble debido a la existencia de un comodato precario. Le doy paso a mi compañera para que explique los hechos. Ahora quisiera presentarles la siguiente sentencia emitida por el segundo juzgado de Letra Civil de Antofagasta. Vamos a explicarles los hechos para que ustedes después nos vayan respondiendo las preguntas respecto a los hechos que yo voy diciendo. ¿Ya? ¿Les parece, señores abogados? Sí, no hay problema. Don Cristian Vegas Cortés, chileno con domiciliados en la ciudad de Antofagasta, quien deduce demanda de comodato precario en un juicio sumario en contra de don Aníbal Fernando Vergara Navarro. Dice el demandado en su demanda que el demandado ocupa la propiedad ubicada en la calle General Bonilla, número 8645, por mera tolerancia de su mandante sin la existencia de un contrato alguno, y sostiene que él adquirió la propiedad referida por una compraventa realizada a la inmobiliaria Pro Hogar, habiéndose celebrado a la compraventa libre de todo tipo de gravamen. Además, señala que es imposible que exista algún contrato celebrado entre él y don Aníbal Vergara, ya que don Cristian Vega no reconoce al demandado, por lo que actualmente el propietario del inmueble es don Cristian. Existieron pruebas en las cuales el demandante presentó, y estas fueron: el primero fue un certificado de dominio vigente de la propiedad ubicada en la avenida Gran Oscar Bonilla, y se encuentra registrada la propiedad en el conservador de bienes raíces en la ciudad del año 2019, agregando también el certificado de hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar de la propiedad, procedente singularizada, emitido por el conservador de bienes raíces de Antofagasta. Por otro lado, el contrato de compraventa celebrado en la sexta notaría de la ciudad de Santiago, de don Alberto Eduardo Rojas López, entre la inmobiliaria Pro Hogar y el señor Cristian II Vega Cortés. No Alfonso Antonio Morales Salinas indica saber que efectivamente Cristian es dueño de la propiedad, ubicada en la avenida Bonilla, adquiriéndola de una inmobiliaria, la que se encontraba desocupado, respecto de la cual entiende que él vio la escritura. Expone que el demandante maneja parte de su finanza respecto de su cuenta corriente, por lo que tiene acceso a papeles como escritura y otros relacionados con lo mismo. Explica cómo le maneja las cuentas a Cristian. Le consta que no existen ni abonos ni comprobantes por parte de él, donde figure que el demandado le pague algún concepto de dinero a Cristian. Y también tenemos a otra persona llamada doña Alejandra Cortés Castro, quien afirma que Cristian le comentó que había comprado un inmueble en Bonilla y que tenía problemas con unas personas que se encontraban ocupando el lugar, quienes él no conoce. Sostiene que no conoce a don Aníbal y que sabe que no tiene ningún tipo de contratos entre ellos. En cuanto a la materia de prueba, el comodato hace excepción a las limitaciones de las pruebas testimonial establecidas en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil. En efecto, el artículo 2175 establece, abro comillas, el contrato de comodato podrá probarse por testigos, cualquiera sea el valor de la cosa prestada. Cierro. La razón de lo anterior se encuentra en que este es un contrato de confianza, con el cual el comodante no persigue beneficio alguno. Sí tiene confianza en el comodatario, como para prestarle una cosa, ya que es lógico que no exija que ello conste por escrito. A su vez, el demandado presentó las siguientes pruebas. Contrato de arrendamiento de bien inmueble celebrado con fecha 15 de abril del año 2009 entre don Juan Alejandro Mendal Córdoba y doña Cecilia del Pilar Duarte Pérez, quien contaba con 25 comprobantes de ingreso de caja de la compensación de la Araucanía
a nombre de doña Cecilia del Pilar Duarte Pérez, los cuales corresponde a más de 3 recibos de dinero, todo a nombre de Aníbal Vergara, certificado de matrimonio con doña Cecilia. El tribunal, por otra parte, decretó oficiar a ciertas entidades con el fin de mejorar, resolver, encontrándose entre estos conservador de bienes raíces de la ciudad de Antofagasta, solicitándole a este los certificados de dominio vigente y el certificado de hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar. Ambos respecto del inmueble ya singularizado en el proceso, y por otro lado al Ministerio Público para que remita copia de la carpeta investigativa en contra de don Juan Alejandro Córdoba. A partir de esto, el tribunal ha reducido la cuestión a resolver si al actual dueño del inmueble le es oponible el contrato de arrendamiento suscrito anteriormente, ya que la acción que se ejerce es una consecuencia directa de su derecho de dominio que comprende las facultades que esto conlleva. La cónyuge del demandante en su declaración prestada en sede fiscal, que supo con anterioridad a la fecha en el que el actor comprara el inmueble que Mendizábal no era dueño del bien raíz, concretamente en la copia de la presentación realizada por doña Carolina. Sin embargo, no es efectivo que la demandada ocupe el citado inmueble por ignorancia o por mera tolerancia del actor, sino en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con don Juan Alejandro, ya que este en el año 2014 mantenía un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con la inmobiliaria Progar Sociedad Anónima y que en virtud de ello habría celebrado un acuerdo de arrendamiento con doña Cecilia Duarte, cónyuge de don Aníbal. En consecuencia, el juez resolvió que, habiéndose acreditado el dominio por parte del demandante del inmueble y también que el demandado habita el inmueble por mera tolerancia del actor, y sin que exista algún título o contrato que lo habilite para ejercer dicha ocupación, concurriendo en la especie de los presupuestos necesarios para acceder a las acciones entabladas. Habrá que entonces el tribunal acogerse a la demandada y ordenar la restitución del inmueble, en los términos que se dispondrían. Finalmente, el tribunal acoge la demanda de don Cristian II Vega Cortés en contra del demandado de don Aníbal, quien deberá desocupar y restituir el inmueble ubicado en la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? Mencionado anteriormente en la calle Oscar Bonilla, libre de ocupantes y enseres en el plazo de 90 días contados desde la sentencia que queda ejecutoriada. Muchas gracias, compañera, por relatarnos los hechos. Bueno, abogado, a partir de esto queremos escucharnos cuál es el conflicto jurídico de todos los hechos que mi compañera y yo expusimos en este caso y cuáles son las instituciones jurídicas involucradas dentro del mismo. Abogado Robert, ¿nos podía usted ayudar con eso? Por supuesto, estaba aquí anotando algunas cositas para tener una mejor amplitud del caso. Y Vale. muy lamentable lo que le pasó a don Cristian Vega. Pero para empezar, debemos aclarar que en la jurisprudencia el conflicto jurídico tratado es sobre don Cristian, quien presenta una demanda en contra de don Aníbal, por lo que escuché, para la restitución del inmueble, en lo cual sostiene que no mantener ningún tipo de contrato. Primero tenemos que identificar eso, nuestro conflicto jurídico. Frente a este caso también nos encontramos con un contrato de comodato o préstamo de uso y se encuentra definido, esto cito textual, en el artículo 2174 de nuestro Código Civil. Dicha norma dispone que es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que se haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después de un determinado tiempo de uso. Por su parte también el artículo 2194 del mismo código señala que el comodato toma título de precario si el comandante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Por su parte también el artículo 2195 del referido comprendo normativo establece que se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija un tiempo para su uso y para su restitución. A su vez, la celebración también de un contrato de comodato da al comodante la acción de perseguir la restitución de la cosa, acción de índole personal
ya que proviene de un crédito y solo podrá ser ejercida por quien celebró el contrato respectivo, sin que sea necesario también que éste sea dueño de la cosa, lo que difiere simplemente del precario cuya acción es real y solo la puede ejercer el dueño. Abogado Robert, con respecto ya a todo lo expuesto, a partir del comodato, ¿qué manifiesta el Código Civil? ¿Qué dice? ¿Me lo podría explicar? Por supuesto, debemos tener presente que el contrato de comodato o el préstamo de uso, según el artículo, nuevamente el 2174 del Código Civil, constituye también un acuerdo de voluntades en que una de las partes se entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo a restituir la misma especie después de terminado el uso. Contrato que se perfecciona además con la entrega o tradición. Pero también toma el título de precario, esto citando también el artículo 2194, si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Se entiende también precario cuando no se presta para un servicio particular ni se fija el tiempo para la restitución, como también cuando se trata de la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia del dueño o mera tolerancia de éste. Abogado, con todo lo anterior, y si bien, ¿cuáles serían las características esenciales en el comodato? Y ahora nos puede responder la pregunta el abogado Juan, más que Por nada, supuesto, por por favor. supuesto, encantado le respondo, estimada. Bueno, algunas características del comodato son, primero que todo, que este sea gratuito, debido a que no existe el pago de un precio por este uso, ¿no? Después, que sea real. Solamente se perfecciona este contrato por la entrega de la cosa, ¿sí? Y este tiene que ser unilateral, que nace la obligación para una sola de las partes. Aquí no hay dos personas o dos partes obligadas. Es un título de mera tenencia. La entrega que debe hacer al comodatario como requisito para la conclusión del contrato es la entrega material de la cosa, ¿sí? Y el comodatario solamente inviste respecto de ella el carácter de mero tenedor de la cosa. Es decir, no se le transfiere el dominio, no la hace suya, ¿sí? También que pueda probarse por testigos, que se pueda probar de manera excepcional. Recién nos explicaron que existía un comodato y un comodato precario. ¿El comodato precario en estos tiene ciertos requisitos para que sea un comodato precario? Señor Robert, ahora para que esto sea como un poquito más didáctico. Sí, claro. Y sí, obviamente existen requisitos para que se constituya como tal. Estos deberían ser tres. El primero es que el goce de la cosa debe hacerse gratuitamente. Otro también sería que el goce debe realizarse sin contrato previo, es decir, no hay un acuerdo de voluntades. Tiene que, además, la cosa tiene que gozarla a consecuencia de la ignorancia o mera tolerancia del dueño. Es decir, puede pasar que incluso la persona esté usando una pertenencia de otra, pero el dueño de esto no lo sabe. Y ahí recaemos en la ignorancia. O puede ser que esta persona lo sabe, pero aún así lo deja pasar. En este caso se constituyen los tres requisitos, ya que don Aníbal, primero que nada, no pagaba una renta adecuada al dueño del inmueble. Además, Cristian tampoco realizó ningún contrato previo sobre el mismo. Y finalmente el demandante permite esto sin aprobarlo expresamente los actos emitidos por el demandado. Además, para finalizar, me gustaría terminar con un análisis comparado y jurisprudencial que encontré analizando el caso, con doctrina también para pasar a una crítica final. Ahora bien, por su parte, la jurisprudencia referida al comodato precario ha reafirmado el concepto legal. Así lo demuestra una sentencia dictada por la Corte Suprema a propósito de un recurso de casación del fondo del año de 1974, que señala
que cuando en este contrato no se señala la naturaleza del uso que se otorga o no se fija tiempo por el cual se presta la especie, toma carácter de comodato precario. Caso en el que el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo, como lo señalan los artículos ya antes mencionados. Abogado, y otra gran pregunta. En cuanto a la doctrina, ¿qué ha manifestado o cómo ha definido el comodato? ¿Sigo yo o mi colega? No, el señor Tomás, o sea, el señor Juan, disculpe. No se preocupen. Gracias por la palabra, estimada, y sí, encantado le respondo. A ver, la doctrina se ha definido el comodato precario en los siguientes términos. Pasaré a mencionar a dos autores. Primero, a Manuel Mesa Barros, quien nos entrega una noción en igual sentido de las anteriores al referirse al tema en estudio expresando, cito textual, comillas, pero no solamente se reputa precario al comodato en el que se formula la reserva indicada de la facultad de pedir al comandante en cualquier tiempo la restitución. Se considera igualmente cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Ahora procederé con el siguiente autor, que es Robert Potier, quien en la relación al tipo del comodato señalado, en el artículo 2195, inciso primero, sostiene: esta convención de precario no es, sin embargo, el verdadero contrato de préstamo de uso, que se llama comodato. Y la diferencia esencial que lo distingue es que el verdadero contrato de préstamo de uso, la cosa se presta por un cierto uso determinado o por un cierto tiempo, y la restitución no puede demandarse antes de la expiración del tiempo convenido, es decir, del plazo acordado, o necesario para que el comodatario pueda emplear la cosa en el uso para el cual ha sido prestada, en tanto que la convención del precario, el que recibe la cosa precariamente, la recibe para servirse de ella, en cuanto en la reclame. Nuestra opinión, refiriéndonos al caso expuesto anteriormente, diferimos. El tribunal acoge la postura del demandante con fundamentos jurídicos en los preceptos legales contemplados en los artículos 1962, número 2. Sin embargo, el contrato de arrendamiento no es atribuible por falta de solemnidad, indicando que el contrato de promesa no puede ser tomado como un título de dominio, por lo que Juan Alejandro Córdoba no podría ser el dueño del inmueble, creando de manera subjetiva un contrato, un comodato precario. Queremos darle las gracias a los dos abogados presentes por entregarnos toda la información, ¿cierto? Acuerdo a lo que era el tema de comodato y mutuo. Por medio de esta jurisprudencia, las doctrinas y toda aquella información que también sirve demasiado a los espectadores. Queremos continuar, ¿cierto?, abordando otro tema. Y esto es en relación a las cláusulas abusivas. Y lo haremos también en base a una jurisprudencia. Compañera. La siguiente sentencia efectúa un análisis de abusividad que realiza el fallo comentado respecto de cláusulas incorporadas en contratos de promesa de compraventa. En base a ello, se evaluará si las cláusulas contenidas en dichos contratos pueden considerarse o no abusivas. El caso difiere de Cernac y Constructora Santa Beatriz, ¿ya? El Servicio Nacional del Consumidor interpuso una demanda por vulneración al interés colectivo y difuso de los consumidores en contra de la empresa ya mencionada. Esta por diversas infracciones a la ley número 19.496. Entre las conductas denunciadas se encontraba el haber incluido la proveedora en sus contratos de adhesión cláusulas abusivas. Según la norma de la citada ley, artículo 16, en sí podemos decir que los contratos impugnados por el CERNAC fueron 3,
contrato de compraventa, contrato de compraventa y alzamiento, y en este caso haremos énfasis al contrato de promesa de compraventa. Abogado, una vez ya dicho aspectos generales de qué trata el caso, es importante que analicemos algunas cláusulas declaradas abusivas en este juicio. Partiremos ilustrando su tenor, ya, los pronunciamientos judiciales al respecto. Antes de analizar todo lo expuesto por mi compañera, quisiera preguntarles si ustedes me podrían identificar, igual como lo hicimos en el caso anterior, cuál es el conflicto jurídico que se sitúa en estos hechos. Más que nada, señor Juan, ¿que nos podría ayudar, o sea, abogado? Por supuesto, estimada, claro que le puedo responder con la finalidad de que nos quede más claro a todos acá en el panel presente y al público que está en sus casas. Entonces, el conflicto en cuestión, el conflicto jurídico, consiste en la demanda de protección del interés jurídico colectivo y difuso de consumidores por cláusula abusiva e infracciones a la ley de protección al consumidor. Abogado, ahora, es importante aclarar primero, ¿qué entendemos por un contrato de adhesión? Ok. En términos legales, se puede decir que son aquellos contratos que están predefinidos por el proveedor y donde el consumidor se debe adherir, solamente aceptando con su firma lo propuesto, si bien digo, por el proveedor, sin posibilidad de que quien se adhiera a este contrato, como el nombre lo dice, pueda modificar o tratar de conversar, de cambiar aquellas cláusulas que están establecidas en el contrato. Muchas gracias. Una vez ya, más que nada, dejarnos claro la noción de contrato por adhesión, ¿usted nos podría explicar algunos de los otros contratos mencionados en los hechos relatados de la jurisprudencia expuesta? Por ejemplo, el contrato de promesa de compraventa. Si puede hacerlo el abogado Robert, Sí, no tengo ¿puede problema. Bueno, responder esta pregunta? Sería sí, ideal. Muchas no gracias. tengo problema. Bueno, primero que nada, felicitar a mi colega que se desenvolvió muy bien en la respuesta. Y siguiendo con la pregunta, claro, para empezar, el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio y general de carácter solemne que busca celebrar otro contrato prometido a futuro. Básicamente aquí, una de las partes se compromete para con un futuro comprar, por ejemplo, un bien inmueble. Podría llevarse a cabo solo para ejemplificar por no tener dinero en el momento, por decirlo de una manera. Algunas de las características de este contrato son que es un contrato preparatorio y, como se dijo anteriormente, es de carácter solemne. Cabe mencionar que es bilateral también y está sujeto a plazo u condición. Finalmente, el contrato promedio ha de ser real o solemne también. Gracias. Abogado, muchas gracias por esa definición. Llama mucho la atención la abusividad que existe en estas cláusulas. ¿Usted nos podría explicar o dar a conocer qué entendemos por estas llamadas cláusulas abusivas? Señor Juan. ¿Yo? Ah, mi colega. Sí, pues, cómo no, estimada. A ver, desde una perspectiva doctrinal, la RUMET, por ejemplo, nos dice que aquello que caracterizaría a las cláusulas abusivas sería la falta de equivalencia entre las situaciones que se encuentran las partes contratantes, una de las cuales se encuentra en una situación de desventaja frente a la otra, por lo que ya decía anteriormente, que solamente debe aceptar lo que una de las partes le estableció en el contrato, en el papel, ¿no? Ahora, otra vía de la doctrina, según el abogado Pablo Rodríguez, nos dice que las cláusulas abusivas se caracterizan por tres elementos: por quebrantar la buena fe sobre las bases de parámetros objetivos, causar perjuicio al consumidor y provocar un desequilibrio importante en los derechos
y obligaciones que deriva el contrato en el caso que comentamos, ¿cierto? A ver, el CERNAC en su demanda solicitó que el juez declare la nulidad de varias de las cláusulas que en primera instancia fueron consideradas todas abusivas. Y quiero recalcar que se hace esta petición al juez de declararlas nulas porque él es el facultado para hacerlo. O sea, es el único. El Por único, supuesto. el juez es el único que puede declarar nulidad. Por supuesto, el juez es el encargado de declarar la nulidad. Ah, ya, muchas gracias. Para un mejor entendimiento, a continuación, los abogados analizarán por separado cláusulas, partiendo por reproducir en los pertinentes su tenor literal, señalando luego los resultados por el tribunal y concluyendo cada uno con un comentario. Ahora bien, citaremos en específico las cláusulas que se presentaron en este contrato de promesa de compraventa. En esta cláusula segunda dice, cito textual, por el presente instrumento la sociedad constructora Santa Beatriz, representada en la forma ya indicada, promete vender, ceder y transferir a don quien promete comprar, adquirir y aceptar para sí el departamento, ¿cierto? Al igual que el estacionamiento del edificio Río Mayeco, del conjunto habitacional Parque Cautín. En construcción en el terreno singularizado en la cláusula primera precedente. Dicho inmueble tiene las características especificaciones técnicas, metraje y deslin señaladas en el documento presente, en el anteproyecto y proyecto aprobado por la Dirección de Obras de Ilustre Municipalidad y que reviste información pública en dicha entidad, en el que el prominente comprador señala expresamente conocer y aceptar. Señor Robert, ¿nos podía dar su opinión respecto a esta cláusula que indicó el servicio en este caso, que señaló? Sí, por supuesto. Bueno, respecto a esta cláusula, el servicio, el CERNAC, perdón, el servicio me traspapelé, señaló que la constructora, con la expresión que prometiente, perdón, comprador señala expresamente conocer y aceptar, pretende poner sobre el consumidor la carga de obtener los antecedentes suficientes sobre los inmuebles que pretende comprar, en circunstancias que la empresa, perdón, es quien, en su calidad de proveedor profesional, debiere poner toda la información a disposición de los consumidores. Además, el tribunal, por su parte, estimó que efectivamente la cláusula era abusiva, señalando, 32º, me gustaría citar textual, perdón, que dice que la cláusula transcrita anteriormente analizada en conjunción con los antecedentes que cobran en autos de conformidad a las reglas que sana crítica, se aprecia una clara infracción a las reglas y al derecho del consumidor sobre los bienes que se venden en la especie establecido en el artículo 3, letra B, de la Ley de Protección al Consumidor, al hacer recaer sobre el comprador la obligación de prometerse de recaer especificaciones físicas y técnicas de los inmuebles ofrecidos, en circunstancias que ello es de cargo del proveedor, lo que significa también una vulneración al principio de buena fe, resguardado en la letra G del artículo 16, por cuanto el deber de información emana de la referida máxima, según lo ya expuesto en el motivo 25º, en razón suficiente también para entender abusiva la cláusula en estudio. Lo que parece evidente en primer término en esta cláusula es la vulneración del derecho de la información, que tal como cita el tribunal se encuentra consagrado en el artículo 3, letra B de la ley anteriormente dicha. Cabe también agregar que la información que conforma la descripción de un bien que se ofrece al consumidor se considera información básica comercial, de acuerdo también al artículo 1, numeral 3 de la misma ley. Y siendo así, pesa sobre el proveedor el deber de pronunciarla, por lo que traslada esa carga al consumidor, solo construye a ausentar la asimetría, situándolo en una situación de tener que procurarse por sus propios medios uno de los documentos que figuran en el ámbito donde éste esté
efectuado. También, en cuanto a la abusividad, se entiende configurada la causal del artículo 16G, que como se debe satisfacer dos elementos, la infracción a la buena fe objetiva y un desequilibrio significativo. En cuanto a la buena fe objetiva, entendida como un patrón por conducta que obliga también a comportarse con corrección a la lealtad, honradez y rectitud si se exige el razonamiento del tribunal. La lesión también a este principio se deriva de la omisión de informar debiendo hacerlo al proveedor, conducta que, como se dijo ya anteriormente, se desprende del tenor de la cláusula, no solo porque la ley así lo establece también, sino porque además esto es lo que manda el deber de profesionalidad. Ese comportamiento omisivo del proveedor se considera desleal e incorrecto también. En cuanto al desequilibrio y de acuerdo a lo razonado en el párrafo anterior, una cláusula como la comentada profundiza la asimetría existente entre el proveedor y el consumidor. Al poner cargo de este último también, debe procurarse, perdón, por sí mismo una información que obra en un ámbito donde éste y el proveedor experto en además debe ser proveída por el mismísimo, causando en su perjuicio un desequilibrio sumamente importante. Perfecto. Gracias, abogados, por aquel análisis, ¿cierto? Y me gustaría citar otra cláusula, ¿cierto? La cláusula sexta en su punto 6.4. Abro comillas, dice, no obstante lo señalado en los números anteriores, constructora Santa Beatriz o quien la suceda conserva el pleno derecho de modificar los proyectos y planes correspondientes a las citadas etapas, así como para solicitar la modificación de los permisos de edificación otorgados por la autoridad municipal, para prorrogarlos o para solicitar nuevos permisos con el fin de efectuar nuevas construcciones o complementar ya existente en el inmueble singularizado en la cláusula primera de este instrumento, así como para cambiar el orden de las etapas optando por construirlas en un orden distinto del antes señalado, sin requerir autorización alguna de las partes de que nadie ha adquirido unidades en el condominio, cuyo consentimiento además se entenderá otorgado para estos efectos por el solo hecho de la declaración de aceptación y firma del presente contrato. Abogado, Ahora queremos escuchar su análisis respecto a estas cláusulas. ¿Nos podría dar su análisis el abogado Juan? Claro. Procedo a dar un análisis de lo que acabo de escuchar. Claro, de esta cláusula. A ver, respecto a la cláusula, el SORNAC solicitó la declaración de abusividad, ¿no? Esto debido a que la constructora confiere facultades para modificar el contrato sin previa autorización ni aviso del promitente comprador. Entiendo que el tribunal estimó que era abusiva la cláusula en cuestión, por lo que procederé a citar y a señalar. Por otro lado, la demandada se ha arrogado la facultad de efectuar modificaciones en los proyectos y planos que ofrece para la venta, estipulación que se supone darle legitimación a la demandada para modificar la convención. Desde el momento que le niega al consumidor su derecho a mantener el contrato tal cual fue inicialmente pactado, lo que atenta contra la regla del derecho común establecida en el artículo 1545 del Código Civil. Basta para vulnerar el artículo 16 letra A que el cliente no pueda continuar con el contrato en los términos inicialmente pactados, sin mencionar que ello también resulta en una inobservancia en el principio de la buena fe, resguardado en la letra G del mismo artículo, y consecuentemente al derecho del consumidor a una información veraz y oportuna, de los bienes que busca adquirir. A ver, aquí el punto en cuestión radica en la facultad mediante esta clase de cláusula, en donde la inmobiliaria y constructora suelen arrogarse para modificar el proyecto, planos y especificaciones que dicen relación con la determinación
o especificación del objeto del contrato de compraventa que se promete celebrar. Recordemos que la especificación de la cosa que se promete vender se estima esencial en el contrato de promesa de compraventa, porque como se sabe, de acuerdo al artículo 1554 del Código Civil, el contrato prometido debe especificarse de tal manera que solo falte la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. En cuanto a la satisfacción de este requisito del contrato de promesa, la doctrina más autorizada señala que no parece haber problema con que el contrato de promesa se haga referencia a otros documentos complementarios que precisen la designación de la cosa que se promete vender, como el reenvío que en un contrato en cuestión se hace a los planos, proyectos, permiso de edificación, etc. Con tal que se especifique en el contrato de tal forma que no pueda confundirse con otra cosa y con tal de que luego el contrato que se promete celebrar pueda perfeccionarse de acuerdo con el número cuarto del artículo 1554. Pero una cosa diferente es modificar esos documentos complementarios o derechamente modificar el objeto de la prestación del contrato de por medio, ¿no? Abogado Robert, en cuanto al análisis de la cláusula, ¿qué nos podría decir? Claro, mira, para empezar, primero tenemos que empezar analizando con mucha detención la cláusula que comentó mi colega, y también de acuerdo al artículo 1554 de nuestro Código Civil, surge paralelamente a la cuestión de abusividad una pregunta vinculada al derecho común. En efecto, si la facultad de modificar unilateralmente es tan amplia que permite al proveedor modificar los proyectos y planes en lo que éste está inserto el inmueble que promete vender. Solicitar la modificación de los permisos de edificación y efectuar nuevas construcciones o complementar las que ya existen en el inmueble singularizado quiere decir que la empresa, mejor dicho, modifique unilateralmente el objeto de la prestación del contrato prometido. Si esta modificación ocurre efectivamente, no es posible que el prometiente, vendedor, fuere a cumplir lo que prometió al comprador. Por su consentimiento, también no recayó lamentablemente sobre la cosa. Al respecto, no basta también que se designe que la cosa se venda. Debe ocurrir además a su respecto el consentimiento recíproco de las partes de venderla y comprarla respectivamente, pues sólo así puede especificarse un contrato de compraventa en la forma que requiere el número 4 del artículo 1554, ya que según el artículo 1801 del también Código Civil, este quedará perfecto desde que hay un acuerdo de voluntades en la cosa y el precio. Así no ocurre si faltaría al contrato algo más también que las solemnidades legales o la entrega de la cosa. Le faltaría el consentimiento recíproco de las partes sobre la cosa, por lo que ya no podría perfeccionarse con solo esos elementos. Tampoco no concurriría por consiguiente en la promesa el requisito del número 4 del artículo antes mencionado. Para analizar esta cláusula también conviene revisar el tenor del artículo 16 letra A, que lo traigo a colación porque contiene la causal de modificación unilateral por causa que fue mencionado el término en cuestión. Esta norma también señala en lo pertinente, dicho artículo, que no se procederán efecto alguno en los contratos de adhesión. Las cláusulas o estipulaciones que, cito textual, letra A, otorguen una de las partes de la facultad que deja sin efecto a modificar a su arbitrio o contrato de su suspender unilateralmente su ejecución. Con eso espero poder haber
da un análisis completo y que a la gente en sus casas le haya podido servir. Muchas gracias, señor Robert. Señor abogado Juan, ¿algo que acotar Sí, gracias por la palabra. para complementar lo de señor Robert? Sí, sí, por supuesto. Primero, cabe observar que la causal que se configura cuando se permite una modificación unilateral y arbitraria por parte del proveedor, entonces, cuando la cláusula permita al proveedor realizar cualquier clase de alteración de la prestación, hay arbitrariedad. Finalmente, sobre este término en particular, la parte de la cláusula que señala que la modificación al inmueble singularizado en la promesa se podría realizar sin requerir autorización alguna de las partes, cuyo consentimiento además se entenderá otorgado para estos efectos por el solo hecho de la declaración de aceptación y firma del presente contrato. Se puede considerar, además, bajo la causal del artículo 16, letra G, de la Ley de Protección al Consumidor, esto porque si recurrimos a las vinculaciones entre la buena fe y la razonabilidad, no se podía estimar razonablemente que, tratando el consumidor en un plano de igualdad y lealtad en un contrato libremente discutido, puede haber aceptado una cláusula tal. Lo razonable sería que, si el inmueble que se promete vender sufre en alguna medida modificaciones en el tiempo intermedio entre la promesa y la compraventa, el consumidor tenga la posibilidad de decidir si acepta o rechaza estas modificaciones. Eso sería lo más razonable, ¿no? Correcto. Bien. Entonces, son cláusulas que vulneran la buena fe objetiva, que se trata además de una disposición exageradamente desequilibrada, ya que no considera, más bien excluye deliberadamente los intereses que el consumidor pueda tener en estas modificaciones. No lo considera para nada, ¿cierto? Ahí es donde radica la abusividad de la cláusula, El desequilibrio. justamente, donde se genera ese desequilibrio entre consumidor y proveedor. Muchas gracias, abogado Juan, abogado Robert, De por nada. Nada. análisis de las cláusulas abusivas presentes en un contrato de promesa de compraventa. Más que nada, ya finalizando con el programa, porque han sido de mucha ayuda. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo hoy han quedado súper claras con los dos contratos con los dos contratos y los análisis que hicieron cada uno respecto. Así que nada, agradecerle al abogado Robert, que siempre está con nosotros, y al nuevo invitado, al señor Juan Mundaca. Agradecidos por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes igual. Espero poder verlas en otra ocasión y a mi colega también. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, por permitirme y darme la oportunidad de estar acá en este panel con este gran y reconocido abogado nacional que es mi colega Robert. Es un orgullo para mí poder estar aquí este ratito conversando con ustedes y nutrir de alguna manera un poco de conocimiento a la población en general, a los televidentes. Claro. Muchas gracias. Agradecerle a mi compañera y a todos ustedes, pues nada más que decir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para finalizar, nuestra opinión en cuanto a las cláusulas abusivas, queremos hacer énfasis a lo que respecta del control de las cláusulas abusivas, haciendo una comparación tanto internacional en el modelo español, francés y obviamente nacional. En cuanto al modelo español, ¿cierto? El control de las cláusulas abusivas se realiza por medio de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de España. De acuerdo a este artículo, en su disposición número 10,
manifiesta los requisitos, ¿cierto?, que deben cumplir las cláusulas para que no resulten abusivas. Y en el caso sea contrario, se le aplica una sanción, entendiéndose como, en este sentido, un control represivo. En aspectos generales, esta norma dicta que se deben elaborar con claridad, concreción, buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, y además la exclusión de tales cláusulas abusivas que comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores. En esta misma línea, ¿cierto?, hace referencia a una sanción de nulidad en pleno derecho o también la ineficacia ante el contrato. En cuanto a las cláusulas abusivas, en Francia, ¿cierto?, esta, por medio del Código de Consumo francés, señala que la comisión está encargada de conocer y buscar en los modelos de convención habitualmente propuestos por los profesionales a los contratantes no profesionales o consumidores si estos documentos contienen cláusulas que pudieran presentar un carácter abusivo. Su función es examinar las convenciones que suelen proponer los profesionales a los contratantes no profesionales y consumidores y pueden recomendar la supresión o la modificación de las cláusulas que tienen por objeto o que en efecto crearían en detrimento del no profesional y del consumidor un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. En cuanto a esta comisión, puede dar su opinión en dos maneras. Dentro de las facultades, puede recomendar la supresión, como he mencionado anteriormente, o la modificación de aquellas cláusulas que presenten el carácter de abusivas. Esta recomendación puede ser solicitada por el Ministerio a cargo del consumo, por las asociaciones autorizadas de defensa del consumidor o por los mismos profesionales. Asimismo, esta comisión podría referirse de oficio sobre algunas cláusulas abusivas y que en ocasión en una instancia judicial. La comisión podrá dar su opinión con respecto de este carácter abusivo de la cláusula litigiosa. Para esto, el juez podrá pedir la opinión de la comisión respecto de la cláusula sobre la cual discute, la que tendrá un tiempo determinado para emitir su dictamen y dará una decisión que no es susceptible de recurso. Y sobre esta, la opinión no será vinculante para el juez. Ahora, y es aquí donde se encuentra una diferencia respecto a nuestra legislación, puesto que el artículo 16 de la ley 19.496 solo contendría un listado de cláusulas expresamente las cuales serían abusivas, sancionado por medio de la nulidad que debe ser dictado por un juez. ¿Ya? Nuestra legislación contempla los medios preventivos, destacando cuáles serían estas cláusulas abusivas en el artículo 16 y la sanción, ¿cierto?, que es aplicada por el juez. Muchas gracias.